buenos días, mi nombre es Pamela Fonseca, estudiante de la Universidad de las Américas, de la Escuela de Fisioterapia y curso por sexto semestre. El día de hoy voy a realizar técnicas de drenaje linfático manual para mi paciente que se encuentra a mi lado derecho. Voy a dar inicio con la presentación del caso clínico. Paciente femenina de 45 años de edad que responde al nombre de Alison Ortega es remitida a sesiones de fisioterapia tras presentar un edema en la región dorsal de su pie izquierdo hace aproximadamente una semana y media. La paciente manifiesta que empezó a evidenciar estos ligeros incrementos a partir de que cambió de trabajo hace aproximadamente un mes. Este trabajo consiste en pasar largas horas en posición sedente sin realizar ningún tipo de actividad física o movilizaciones. Adicional a esto, la paciente manifiesta que al momento de retornar a su hogar y retirarse el calzado, puede evidenciar marcas de este sobre el dorso de su pie. En cuanto a la anamnesis, en los antecedentes personales, la paciente manifiesta que presentó fractura de clavícula derecha hace aproximadamente 3 años con material de osteosíntesis. Es evidente que se encuentra en perfecto estado tras haber realizado los estudios radiológicos. Adicional a esto, menciona también que fue diagnosticada hace aproximadamente un año con la neuralgia del trigémino. En cuanto a sus antecedentes familiares, manifiesta que su madre presenta hipertensión arterial diagnosticada hace aproximadamente 5 o 6 años, su abuela materna presentó diabetes e hipertensión arterial y su abuelo materno presentó insuficiencia renal. En cuanto a sus hábitos alimenticios, la paciente manifiesta que su alimentación es balanceada, con la ingesta de 3 a 4 comidas al día de carbohidratos, lípidos y proteínas, pero en este último mes se ha visto modificada debido a su jornada laboral intensa, en el cual ha llegado a ingerir únicamente 2 o 3 comidas al día como máximo. En cuanto a las alergias, presenta alergia a la penicilina, a la sulfa. En cuanto a los hábitos de micción, son de 4 a 5 veces al día. La defecación es una vez al día. En los hábitos tóxicos, manifiesta que no existe la ingesta de cigarrillo ni es fumadora pasiva, ya que su familiar ni su entorno laboral consume tabaco. En cuanto a la ingesta de alcohol, menciona que existe una ingesta de manera esporádica, únicamente en reuniones sociales, y no existe el consumo de drogas. En cuanto a la actividad física, manifiesta que no realiza ningún tipo de actividad física antes de haberse cambiado de trabajo ni después de haberse cambiado, y únicamente llega a descansar a su casa por la jornada laboral intensa que ésta presenta. En cuanto a sus fármacos, la paciente nos refiere. Con respecto a la patología escogida, que es edema por inmovilización o también conocida como éstasis venosa, el mecanismo de acción de este edema va a estar producido por una alteración o enlentecimiento del retorno venoso, provocando así a un daño a las válvulas. En muchos de los casos se va a provocar una retención de la sangre a nivel de miembro inferior, y a esto se lo atribuye como el nombre de éstasis venosa. En este caso, las válvulas no van a tener la fuerza suficiente ni la capacidad para bombar la sangre acumulada en el miembro inferior hacia el corazón de manera óptima. Como bien sabemos, el sistema venoso y el sistema linfático van a ir de la mano. Al verse afectado uno de estos dos sistemas, puede provocar el edema. Adicional a esto, es importante conocer que nuestro cuerpo posee una bomba natural que favorece el retorno venoso, que va a ser los músculos gastrocnemios. En el caso de mi paciente, como no realiza actividad física ni movilizaciones, en sí la musculatura del miembro inferior se va a ver afectada, como en este caso la principal bomba del retorno venoso, como había mencionado, es el músculo gastrocnemio, provocando así que este retorno venoso se vea enlentecido y provoque edema, como es en el caso de mi paciente. Los síntomas que van a presentar en esta éstasis venosa cuando son diagnosticados a tiempo y en una etapa leve, van a ser edema en el miembro inferior, en este caso en el pie,
Muchas de las veces este edema va a ser de forma ascendente, es decir, que va a ir del pie al muslo y puede ir avanzando de forma progresiva. También presentan sensación de cansancio o pesadez tras permanecer largas horas en una sola posición, como es el caso en posición sedente. Una vez dada la presentación del caso clínico, se procede a realizar la técnica de drenaje linfático manual. Para esto es indispensable que la paciente se encuentre en decúbito supino, con el miembro inferior despojado de sus prendas de vestir. Para esto se va a colocar una toalla que le genere mayor comodidad al paciente. A nivel de la rodilla se van a colocar unas almohadas para que generen mayor comodidad. Al momento de realizar estas técnicas de drenaje linfático manual, es importante que el fisioterapeuta se encuentre con las uñas cortadas. Para trabajar estas técnicas es importante conocer la anatomía linfática y dónde se encuentran situadas cada una de estas. Voy a dar inicio con las técnicas. ¿Me permite, por favor? Sí. Permiso. Para realizar estas técnicas voy a primero realizar la apertura de la primera cisterna, que va a ser a nivel inguinal. Para esto voy a trabajar con la respiración del paciente. Necesito que realice inspiraciones y las expiraciones. Realice, por favor. Y durante la expiración voy a proceder a estimular. Suelto durante la inspiración. Voy a hacer movimientos en forma de espiral y suaves, de 5 a 7 veces. Inspire, suelte, vuelvo a estimular los ganglios. Estos ganglios van a estar situados a nivel del triángulo de Scarpa. Suelte, muy bien, se lo hace de 5 a 7 veces de manera suave, siempre tomando en cuenta que durante la inspiración se deja de realizar esta estimulación y en la expiración se la vuelve a realizar. Como un dato opcional, aquí la paciente puede cerrar sus ojos. La apertura de estas cisternas lo que nos va a facilitar es el drenaje linfático sea más óptimo y que los ganglios linfáticos se contraigan de manera adecuada. Una vez realizada la apertura de la cisterna principal a nivel inguinal, voy a proceder a abrir los ganglios popliteos situados en la parte posterior de la rodilla. Igual manera, durante la inspiración no estimulo y a la expiración las vuelvo a estimular de 5 a 6 veces. Siempre vamos a darnos cuenta de la expiración para estimular. Vamos por la tercera vez. Suelte. Muy bien. Vamos por la cuarta. Expire. Muy bien. Muy bien. Una más. Vamos, inspire. Suelte. Una vez más. Muy bien. Una vez realizada la apertura de estos dos ganglios, vamos a llegar a nivel retromalular, que es donde igual se encuentran unos pequeños ganglios. De igual manera, trabajamos durante la expiración. Inspire, suelte por favor y estimulamos con pequeños movimientos circulatorios o en espiral. Suelte, vamos 2, otra vez. Suelte, 3, suelte, muy bien, 4, 5, 6, muy bien. Una vez abiertas las cisternas de miembro inferior, vamos a dar paso al drenaje linfático manual. Voy a empezar primero con la técnica del Leduc, que es del borde radial o maniobra de llamada, para la cual vamos a colocar nuestras manos en esta posición, siempre realizando ciertas delimitaciones porque el drenaje de la linfa va a ser desde lo más proximal hacia lo más distal. Esto vamos a realizar con una ligera presión, siempre en dirección a la cisterna.
contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto. Posterior a esto podemos usar otra técnica de Emil Boder denominada dador, en el cual colocamos como posición de nuestro dedo pulgar a nuestro índice. Contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto. Podemos usar con las dos manos. Contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto. Contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto. Otra técnica usada también por Emil Boder es la de bombeo. Para esto van a encontrarse nuestras manos planas y con nuestros dedos juntos. De igual manera vamos a hacer contacto, presión, suelto con una sola mano de manera alternada o con una mano encima de la otra. Una vez realizado hasta aquí el drenaje, continuamos. Nos dirigimos un poco más hacia abajo. Usamos la maniobra de Leduc o maniobra de llamada, que se va a usar en el caso donde no presenta edema. Siempre tomando en cuenta que vamos a llevar a la linfa hacia la cisterna. Usamos la maniobra de Boder de bombeo. La maniobra de bombeo con la maniobra de dador es que la de bombeo se diferencia por estar con los dedos juntos y la de dador con oposición del pulgar. En este caso estamos usando maniobra de bombeo de Emil Boder. Usamos dador. Como hemos ya hecho drenaje desde esta parte, vamos hacia más abajo y de igual manera vamos a usar la maniobra de Leduc, de borde radial o maniobra de llamada, siempre haciendo una presión, evitando realizar fricción. Otro dato importante es que durante las técnicas de drenaje linfático manual no se deben usar cremas ni aceites. Vamos a usar la maniobra de bombeo de Emil Boder con los dedos juntos. Siempre con una ligera presión y en dirección de la cisterna principal. Una vez realizado desde esta zona hacia la parte inguinal, vamos a dar paso a nivel de la rodilla. Podemos usar la técnica de Emil Boder de círculos fijos porque es una estructura pequeña. Entonces vamos a hacer de manera lenta con una ligera presión. Continuamos con la maniobra de Leduc, borde radial o conocido también como maniobra de llamada, en donde no existe la presencia de edema. En dirección a la cisterna. Continuamos con la maniobra de bombeo de Emil Boder. En dirección a la cisterna siempre. Continuamos a la parte posterior de los popliteos. Llevamos la linfa siempre hacia la parte anterior. En la rodilla podemos usar de manera alternada la maniobra de Leduc o maniobra de llamada.
Se realiza siempre un contacto con la piel, una ligera presión y se suelta. Una vez realizado esto, nos dirigimos a la parte posterior del muslo. Para facilitar nuestra ayuda, vamos a colocar en una ligera flexión de rodilla a nuestro paciente. De esta posición vamos a partir desde la parte más posterior y lo más proximal hacia los ganglios popliteos, con la maniobra de bombeo. Contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto. A nivel de los popliteos hacemos la maniobra de Emil Boder, círculos fijos. Podemos continuar desde de manera bilateral con la maniobra de Emil Boder de dador. Contacto, presión, suelto. Contacto, presión, suelto. Contacto, presión, suelto. A nivel de los popliteos, realicemos la técnica de círculos fijos. Una vez realizado esto, colocamos otra vez en posición con la rodilla extendida y desde los popliteos con maniobra de bombeo de Emil Boder vamos a llevar hacia la parte más anterior la linfa. Continuamos con la maniobra de llamada de Leduc con el borde radial, donde no existe la presencia de edema. Con bombeo de Emil Boder igualmente, con los dedos juntos, contacto, presión y se suelta. Siempre en dirección a la cisterna para que sea más fácil el drenaje de la linfa. Una vez realizado esta parte, continuamos. Podemos sujetar el pie de nuestra paciente y colocarle en una posición de declive para que la linfa drene por acción de la gravedad. Continuamos con la maniobra de Emil Boder de dador de ambos lados. En la parte posterior con bombeo. Ahora lo podemos realizar de manera bilateral. Una vez llegado a los popliteos, hacemos círculos fijos y continuamos llevando la linfa hacia anterior con la maniobra de bombeo. Podemos quedarnos un poco en la parte de la rodilla realizando movimientos de círculos fijos, que es la técnica de Emil Boder utilizada para estructuras más pequeñas. También se puede usar la técnica de Leduc, maniobra de llamada o borde radial, con una ligera presión, no realizando fricción ni deslizamientos. Siempre hay que ayudar a la linfa a llegar a la cisterna principal para que ésta la drene. Técnica de Emil Boder, dador con oposición del dedo pulgar.
sujetador de igual manera, pero con ambas manos. Una vez drenada esta parte, continuamos bajando un poco más. Usamos la maniobra de bombeo, contacto, presión suelto, para mayor comodidad del paciente y de nosotros. Vamos a colocar en flexión de rodilla y continuamos. Maniobra de bombeo de Milbode con los dedos juntos. Llegamos a los popliteos, realizamos círculos fijos. De los popliteos volvemos a la parte anterior y hacemos maniobra de Leduc con el borde radial, que es la maniobra de llamada. Realizamos de manera bilateral la maniobra de bombeo. Siempre debemos llegar a nuestro punto estacionario, que en este caso es los ganglios popliteos. Volvemos a ubicar la pierna de nuestro paciente y realizamos círculos fijos a nivel de los ganglios popliteos. Llevamos a la parte anterior con la técnica de bombeo de Milbode y usamos la técnica de Leduc en la parte anterior de la rodilla, que es la maniobra de llamada o borde radial. Vamos a usar bombeo y estamos ayudando a la linfa a llegar a la cisterna principal para que se drene de mejor manera. Una vez que hayamos drenado muslo y pierna, vamos a dirigirnos a la zona donde el paciente presenta edema. Colocamos en posición adecuada a nuestro paciente y nos dirigimos a nivel de los ganglios retromalleolares. Damos inicio desde la parte más proximal. Podemos usar la maniobra de círculos fijos de Milbode y nos dirigimos hacia los ganglios retromalleolares. Seguimos ascendiendo con la linfa. Usamos la maniobra de bombeo de Milbode. Maniobra de llamada de Leduc. Una vez llegada a la parte de la rodilla, nos dirigimos hacia los ganglios popliteos. Hacemos círculos fijos, que es la técnica de Milbode. Y llevamos la linfa hacia anterior con la técnica de Tador. Hacemos contacto en la piel del paciente y una ligera presión. Una vez realizado todo este trayecto, vamos a bajar un poco más y llegar a nivel de del dorso del pie y vamos a usar la maniobra de Leduc, que es con el borde cubital. El borde cubital se lo va a usar cuando ya existe presencia de edema. Siempre en dirección a los ganglios más cercanos que tenemos.
seguimos realizando. Una vez realizado esto, continuamos ascendiendo por la parte posterior. Con la maniobra de bombeo. Relaje, por favor. Y en los ganglios popliteos hacemos círculos fijos. De igual manera, continuamos ascendiendo con la linfa y llevamos a la parte anterior. Vamos a realizar bombeo, contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto. Siempre en dirección hacia la cisterna, que en este caso la principal va a ser a nivel inguinal, que es la encargada de drenar todo miembro inferior. Continuamos de nuevo a nivel de los dedos. Vamos a realizar círculos fijos con los dedos. Continuamos. Aquí la paciente siempre va a permanecer respirando de manera profunda y suave. A nivel del dorso usamos nuestros pulgares, de igual manera hacemos círculos. Y usamos el borde cubital o maniobra de reabsorción, que se utiliza cuando existe la presencia de edema. Contacto, presión, suelto, contacto, presión, suelto. Una vez llegado a los ganglios retromarginales, nos vamos a dirigir hacia los popliteos con la maniobra de bombeo de Mills-Bode. De ambos lados, igual, continúo con la técnica de bombeo de Mills-Bode. Y en la parte anterior, como no existe presencia de edema, voy a usar la técnica de Leduc, de la maniobra de llamada o borde radial, cuando no existe la presencia de edema. Contacto, presión, suelto. La presión debe ser una presión ligera. Una vez que llegamos a los popliteos, volvemos a hacer círculos fijos, técnica de Mills-Bode. Y llevamos la linfa hacia anterior con la maniobra de dador. A partir de que se va llevando la linfa a la parte anterior, voy a usar la técnica de Leduc, que es la maniobra de llamada o borde radial, cuando no existe la presencia de edema. Y continúo con bombeo, con los dedos juntos y mano plana. Muy bien. Una vez acabadas las técnicas de drenaje linfático manual, lo que vamos a proceder es a realizar el cierre de las cisternas, para lo cual damos inicio. De igual manera vamos a hacer con la expiración del paciente. Para esto evidenciamos al momento en el que la paciente suelta aire. Inspira, suelte. De 5 a 6 veces. Durante la inspiración dejamos de realizar y en la expiración volvemos a realizar. Inspire, suelte. Muy bien. Vamos 3 veces. Dejamos de realizar durante la inspiración y en la expiración volvemos a estimular. Suelte. Muy bien. Una vez más. Durante la inspiración dejamos y en la expiración volvemos a realizar. De igual manera, vamos a cerrar a nivel de los ganglios popliteos, siempre evidenciando la respiración del paciente. Cuando suelte el aire por la boca, estimulamos. Muy bien, dejamos de estimular. Otra vez, vamos 3 veces. Suelte. Muy bien. Inspire.
suelte, expire, suelte. Muy bien. Voy a terminar realizando el cierre de las cisternas de los ganglios retromalleolares, de igual manera con la expiración del paciente. Suelte, muy bien. Suelte, vamos 3 veces. Suelte, muy bien. Suelte, suelte. Muy bien. Una vez terminadas las técnicas de drenaje linfático manual, es importante realizar vendajes de contención o el uso de medias de compresión. En este caso voy a usar medias de compresión. Para esto debemos tomar en cuenta que existe la parte posterior que tiene una línea en dirección hacia el talón. Lo que vamos a realizar es colocar nuestra mano en esta posición y proceder a deslizar hasta llegar a la altura del talón. Una vez llegada a nuestro talón, lo que vamos a hacer es este movimiento para poder sujetar y que esta línea que habíamos marcado al inicio nos quede. Entonces procedemos a llevar nuestra media hacia abajo y nos queda de esta manera. Una vez en esta posición vamos a colocar nuestros dedos lo más introducidos en la media, que nos facilite la tracción y colocación de esta. Colocamos la media a nuestro paciente, llegamos hasta aquí y lo que vamos a hacer es realizar un anclaje a nivel del talón. Una vez llegado a esta posición, lo que vamos a hacer es desenrollar la media y continuar ascendiendo. Una vez que llegamos hasta esta posición, nos quedó un anclaje. Este anclaje lo continuamos subiendo de tal manera que traspase el talón. Y vamos a tener en esta posición a la media. Una vez que la media se encuentra en esta posición, vamos a darnos cuenta de que el talón esté a su altura y que la punta de los dedos faciliten el movimiento de estos. Una vez ya ubicado esto, lo que vamos a realizar es el ascenso de la media. Y esto ha sido todo.